Iglesia Hispana de West Suburban, feliz sábado. Me da una alegría de estar con ustedes nuevamente. Siento un privilegio de estar ante la presencia de nuestro Dios y traerles la palabra en esta mañana. También me siento muy feliz porque tengo a mis dos abuelas aquí conmigo. Hace tiempo que no he disfrutado a mis dos abuelas juntas. No me acuerdo, creo que fue el último año que fue el año que me casé con Jackie, el 2006, que estuvieron juntas las dos, ¿no? Se ha pasado mucho tiempo y es una bendición tenerlas ustedes aquí. Por favor, si me pueden acompañar a Hechos capítulo 7. Vayan a sus Biblias a Hechos capítulo 7 y vamos a empezar a leer con el versículo 54. Por favor, un gran amén cuando lo tengan. Creo que todos estamos ahí, pero antes de leer las palabras vamos a tener una oración. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, que habitas en las alturas de los cielos. Señor, ahora te toca hablarnos a través de tu palabra. En este momento te pido que tú mandes a tu Espíritu Santo para que esté dentro de cada uno de estos corazones aquí presentes. Que salgamos de las puertas de tu santo templo en este día sábado, tu sello santo, Señor, transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Hechos 7, versículo 54, y vamos a leer sobre la muerte de Esteban. El versículo 54 dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Has tenido a alguien tan enojado contigo que te han rechinado los dientes? Yo sí. Predicadores de la palabra de Dios tienen personas que aprietan sus dientes contra ellos todo el tiempo. Estas personas literalmente quieren partir en pedazos a Esteban. Pero leamos la historia y continúa así en el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron su manto a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, durmió. Hermanos, vivimos en un momento de la historia de esta tierra donde estamos constantemente bombardeados por piedras. Pérdidas del empleo, conflictos familiares, enfermedades, aflicciones y adicciones. Son una roca golpeándonos una tras otra, haciéndonos daño. Y más sin embargo, Esteban decía en alta voz: veo a Jesús. En esta escena vemos dos comportamientos muy diferentes. Por un lado tenemos a los maestros de la ley, sintiéndose amenazados y ofendidos, tratando de controlar la situación. Están envidiosos y están celosos. Y por otro lado tenemos a Esteban. Y él está enfocado en la maravilla que sus ojos ven. Y él está sereno y está calmado, aun cuando está a punto de ser asesinado. Pero ven, esto es lo que pasa. Y esto es lo que sucede cuando Dios vive dentro de nosotros. Cuando Jesús vive dentro de ti. Podemos estar en paz mientras las rocas de este mundo están siendo lanzadas sobre nosotros.
y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos mantiene mirando al cielo cuando aquí en la tierra tenemos un desastre, un caos. Y para ser capaces de mantenernos en pie en este mundo, debemos de fijar nuestros ojos en el único que nos mantiene firmes, en el único que nos mantiene sin tropiezos. Y yo quiero decirles en esta mañana que esa persona no es usted. No es el primer anciano de la iglesia, no es el pastor, ni siquiera es el buen hermano o la buena hermana sentada a su lado. Es Jesús. ¿Quieres estar alrededor de Jesús o quieres ser un seguidor de Jesús? Porque solo aquellos que siguen el Cordero van a seguir al Cordero en la tierra prometida. ¿Quieres estar cerca de Jesús o quieres seguirlo? Y es que para ser transformados por Jesús se necesita algo más de estar cerca de Jesús. Los discípulos caminaron con Él por 3 años y medio y permanecían sin ser cambiados. Y Jesús les dijo, voy a morir por ti, me van a escupir por ti, me van a azotar por ti, me van a matar por ti. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le dijeron, Jesús, queremos que nos dé cualquier cosa que te pidamos. Ven, hermanos, los discípulos estaban alrededor por Jesús por 3 años y medio y no cambiaron. Y muchos de nosotros hemos pasado toda la vida aquí en la iglesia y no hemos sido transformados. Al parecer, estar alrededor de Cristo no es suficiente, hermanos. Jesús quiere vivir dentro de ti. Él no solamente desea pasar un tiempo contigo. Oh no, Él quiere ser Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de cada uno de nosotros. Por favor, ahí mismo en Hechos 7, leamos el verso 55. El verso 55 dice en Hechos 7, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban fue el primer mártir cristiano. Esteban conoció verdaderamente el costo de seguir a Cristo. ¿Quieres saber el costo de seguir a Jesús? Mira a Esteban. Ven, hermanos, el tener problemas en esta vida no es necesariamente malo. Porque buenas personas tienen problemas y malas personas tienen problemas. Gente malvada tiene problemas y gente justa tiene problemas. Dificultades ocurren a los cristianos y a los que no son cristianos. Entonces, por lo tanto, la diferencia es si tenemos o no tenemos problemas. La diferencia es en cómo nosotros respondemos a nuestros problemas. Porque Jesús fue bien claro, ¿sí o no? Él dijo, vas a tener aflicciones. Esta idea que los cristianos no experimentemos aflicciones, por favor, hermanos, no me digan eso. Si van conmigo, por favor, a Juan, al libro de Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 33. Juan 16, 33. Amén. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Es por esto que mantenemos nuestros ojos en Cristo, hermanos. Porque solo a través de Él podemos tener paz en medio de la tormenta. Si nos fijamos en cualquier otra cosa, al igual que Pedro en el mar de Galilea, si al igual que Pedro desviamos nuestra vista de Jesús, las olas comienzan a ser demasiado grandes, demasiado fuertes. ¿Y qué pasa? Nos comenzamos a hundir. No hay escape de los problemas de esta vida. Solamente Jesús nos libra de nuestro problema. Él es el único que los resuelve. La pregunta que tengo para cada uno de ustedes en esta mañana es, ¿puedes ver tú a Jesús en medio de la lluvia de piedras que está cayendo sobre ti? ¿Te has dado cuenta que cuando compartimos el Evangelio con los demás,
el enemigo se pone muy molesto contigo? ¿Se han dado cuenta de eso? Porque el diablo va a impedir a la iglesia hacer cualquier cosa para Dios. Porque una iglesia que está haciendo el trabajo de Dios está en guerra con el diablo. Así que mientras seguimos trabajando y haciendo grandes cosas para Dios y dejamos que Dios haga grandes cosas para nosotros, que no sea sorpresa que el diablo te va a lanzar con todo y sus mayores rocas hacia nosotros, porque lo va a hacer. Porque una iglesia que está haciendo el trabajo de Dios está en un estado de guerra con el diablo. Y comenzará a lanzarlos con todo. Con piedras aquí, con rocas allá. En nuestros hogares los va a impactar con rocas de enfermedades, de aflicciones y adicciones. Y aquí en la iglesia nos impactará con piedras de celos y contiendas. Veamos, hermanos. Veamos si solamente por un momento, dejáramos de mirarnos interiormente y comenzáramos a mirar a nuestro exterior, podríamos ver que estas bancas de esta iglesia hispana de West Suburban están llenas de gente que está sufriendo. Si dejáramos de vernos a nosotros por un instante, podríamos mirar que hay personas a nuestro alrededor llenas de dolor, con problemas económicos, conflictos en sus hogares, que han perdido su trabajo, con depresión, que no tienen ánimo de levantarse en la mañana. Entonces se explica entonces que Jesús sabía que seguirlo no iba a ser ni cómodo ni agradable. Y por eso Él nos dice y Él nos prometió: yo voy a enviarles a un consolador. Yo voy a enviarles a un ayudador. Piénsenlo. ¿Por qué desearía Jesús enviarlos a un consolador si supiera que su iglesia iba a vivir una vida cristiana muy cómoda y confortable? ¿Por qué? Porque Dios sabía que no iba a ser así. Sin embargo, Él sabía que viviríamos tiempos difíciles y necesitaríamos una ayuda. Y con el fin de que seamos transformados y vivir una vida más abundante, necesitaríamos de su Santo Espíritu. Por favor, vayan ahí a Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Amén. Amén. Juan 14, 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe por siempre. Por siempre. ¿Por qué Jesús insiste en enviarnos a un consolador? Porque Jesús sabe que para seguirlo y hacer las cosas bien en este mundo, necesitaríamos una ayuda. Necesitaríamos a un consolador, a un ayudador. Y porque Jesucristo sabe que las rocas y las piedras de este mundo duelen. Y si nosotros somos honestos, hermanos, somos azotados tantas veces con tantas piedras que estamos tentados a renunciar. Estamos tentados a entregarlo todo. Incluso estamos tentados a desconfiar que lo que Dios quiere que hagamos no vale la pena. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice: voy a enviarte el Espíritu Santo. Voy a enviarte el Espíritu Santo para ayudarte a que mantengas tus ojos fijos en mí. Porque tú no lo puedes hacer por tu propia cuenta. Ahí mismo en Juan 16, 7, por favor, si buscan en sus Biblias. Juan 16, 7. Amén. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy,
se lo enviaré a ustedes. Jesús no solamente deseaba estar cerca de ti. Él sabía que si Él subía y habitaría en la casa de su Padre, su Santo Espíritu vendría y habitaría dentro de cada uno de nosotros. Y ahí mismo en Juan 16, los versículos 13 al 14, ahí adelantito, la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús enseñó que el Espíritu Santo es absolutamente necesario para mantener nuestros ojos fijos en Él. La única forma en que podemos soportar las piedras y las rocas del diablo es que si tenemos nuestros ojos fijos en Jesucristo. Y la única cosa que nos da la fuerza para hacerlo es su Santo Espíritu. Hermanos, el diablo va a utilizar cada engaño en estos últimos días para distraer nuestra vista del único que nos mantiene firme, Jesucristo nuestro Salvador. El diablo va a conseguir que algunos pensemos que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y el diablo va a conseguir que algunos de nosotros pensemos que no hay ningún cambio a través de la gloria y la gracia de Dios. Y es así que si nos enfocamos en nuestros problemas, si nos enfocamos en nuestras enfermedades, si nos enfocamos en nuestras depresiones, o incluso si nos enfocamos en nosotros mismos, entonces el diablo ya habrá conseguido cualquier cosa para distraer nuestra vista de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es por ello que Jesús dijo: voy a enviarte a un ayudador, voy a enviarte a un consolador para que pueda mantener sus ojos firmes en mí. Y la recomendación de Jesús es una y otra vez que antes de orar por cualquier cosa, necesitamos pedir por su Santo Espíritu. Porque eso es lo que necesitaríamos más en esta vida. Tenemos que empezar a orar por el poder que viene de lo alto. Tenemos que dejar de orar por cosas transitorias y empezar a orar por cosas eternas. Quizás en vez de orar: Señor, mi billetera está vacía, llena mi cartera, por favor. Necesitamos empezar a orar: Señor, mi corazón está vacío, llena mi corazón. En vez de orar: Señor, por favor, ayuda a esa persona a cambiar, necesitamos empezar a orar: Señor, por favor, ayúdame a mí a cambiar. Y en vez de orar: Señor, por favor, ayúdame a llenar mi cuenta bancaria, necesitamos empezar a orar: hermano, Señor, por favor, ayúdame a llenar mi vida con Jesús y su Santo Espíritu. Porque el dinero no va a ayudarte cuando el diablo te lance las piedras y las rocas de esta vida. Ni tampoco tener un mejor trabajo. El ser un diácono, una diaconisa, un anciano de la iglesia no va a ayudarte cuando el diablo comienza a lanzarte piedras. Solamente el tener tu corazón lleno de Jesús y su Santo Espíritu lo hará. Hermano, ¿usted cree que Esteban estaba pensando en esas cosas cuando estaba siendo apedreado? Él no estaba pensando en sus finanzas. Él no estaba pensando en que fue uno de los diáconos elegidos. Todo lo que él hacía era de ver a su Salvador. Fijó sus ojos en Jesús y aleluya, hermanos, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y en ese entonces vio la gloria de Dios. Por cada oración que hagamos, pidamos por el Espíritu Santo. Señor, necesito seriamente una ayuda. Mándame al Consolador. Mándame a tu Santo Espíritu. Oremos por el Espíritu Santo, hermanos. Porque cuando usted ora por el Espíritu Santo, vas a recibir el Espíritu Santo.
Pero hermanos, hemos estado dejando que los asuntos de menor importancia ocupen nuestra atención. Y por eso nuestra iglesia y nuestras vidas no han alcanzado los resultados que nos ha gustado de ver. Dejemos que los asuntos de mayor importancia inunden nuestra atención. El servirle a Dios, servirle a los perdidos, servir a tu prójimo. Todo el trabajo cristiano podría resumirse en esas dos cosas: servirle a Dios y satisfacer las necesidades de tu prójimo. Mas sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué estamos dejando que pequeñas cosas desvíen nuestros ojos de Cristo? ¿Por qué? Son los asuntos menores. ¿Se han dado cuenta que son las pequeñas cosas que nos meten en problemas más que otra cosa? A mí siempre han sido las pequeñas cosas las que me han metido en problemas en mi vida. Un poquito de ahí, un poquito de allá, distrayéndome de las cosas importantes, ocupando mi tiempo. Y así pasa aquí en la iglesia. Son las pequeñas cosas las que nos impiden venir a la iglesia más que otra cosa. Y por eso no venimos a la iglesia cuando tenemos un pequeño dolor de cabeza. Porque decimos, ay no, me duele la cabeza, mejor me quedo en casa. O cuando alguien te dijo algo sin pensarlo 2 veces, entonces no vienes porque te sientes lastimado. El problema, hermano, es que cuando pequeños asuntos ocupan nuestra atención, estamos evitando que el poder divino del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Y si nos dejamos distraer ahora con las pequeñitas piedras que el diablo nos está lanzando, ¿cómo vamos a hacer en los últimos días cuando nos esté lanzando inmensas rocas sobre nosotros? Hermanos, ¿qué van a hacer cuando tu libertad sea restringida, que vas a la iglesia? Y joven, ¿qué vas a hacer cuando tu vida sea amenazada? Mira Esteban. Miren a Esteban. Murió por la iglesia. Él no iba a dejar de ir a la iglesia solo porque alguien le dijo algo que no hubiera haber dicho. Él murió por la iglesia y es por ello que no podemos salir corriendo y rendirnos porque lastimaron nuestros sentimientos. Y es por eso que necesitamos que algo más grande viva dentro de nosotros para poder estar firmes y soportar. Porque la verdad es que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24. Mateo 24 nos da una idea de las cosas que vamos a tener que pasar en estos últimos días. Mateo 24. El versículo 5 nos dice, muchos falsos cristos. Y el versículo 6, guerras y rumores de guerras. El 7 dice, nación contra nación, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Jesús dijo, esto es solo el comienzo de los dolores. Y el versículo 9 dice, porque os entregarán a tribulación y os matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, en ese momento Esteban estaba viviendo en carne propia lo que Jesús dijo que sucedería en la iglesia. Y el versículo 10 dice lo siguiente. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y se odiarán. Lastimosamente, eso incluso puede existir aquí en la iglesia. Si hay un lugar donde debemos amarnos al uno al otro a pesar del uno a los otros, debe ser aquí en la iglesia. Y el verso 12 dice, será multiplicada la maldad y por ello el amor de muchos se enfriará. Vivimos en una época donde alguien puede entrar a la casa de alguien y cometer actos desastrosos.
Vivimos en una época en la historia de este mundo cuando el caos y la maldad aumentará y por ello el amor de muchos morirá. ¿No se dan cuenta, hermanos, que el diablo nos está lanzando con todo? ¿No se dan cuenta? Y por ello necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque existen enfermedades, existen odio, crímenes, abusos, terrorismos. Es todo lo que conocemos en esta vida. Y es lo que el diablo está haciendo para desensibilizarnos. Nos está tirando con piedras, golpeándonos la cabeza con rocas, tantas veces que ya no las sentimos. Y actuamos como si no estaríamos viviendo en los últimos tiempos. Y caminamos por esta vida y andamos por esta vida como si así va a seguir para siempre. Ya ni siquiera podemos notar que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Ahí mismo en Mateo, si van al capítulo 16, vamos a leer los primeros 3 versículos. Mateo 16, del 1 al 3. Amén. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Hermanos, podemos salir afuera y observar al cielo y podríamos saber si necesitaríamos un paraguas o no. Pero no podemos advertir que Jesucristo viene pronto. Y es por ello que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, hermanos, para ver que nuestro destino es la Nueva Jerusalén y no el hospital. Necesitamos ayuda, hermanos, para ver que nuestro destino es el cielo y no la funeraria. Ninguna de esas cosas fue el plan de Dios. Ninguna. Mantén tus ojos en Cristo. Mantén tus ojos en nuestro Salvador. Para que cuando el diablo comienza a lanzarte piedras, cuando el diablo comienza a lanzarte rocas y sucedan estas cosas, levantes la frente y veas que tu redención está cerca. Tu redención está cerca. Y esas son buenas noticias, amén. Esa es la noticia más maravillosa en la Biblia. No se habla mucho de Esteban en la Biblia, pero la tradición y la historia sugieren que Esteban fue probablemente uno de los 72 elegidos por Jesús para ir y predicar el Evangelio. Fue uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos capítulo 6. Y Esteban no era el centro de la atención, pero entrega un sermón tan maravilloso ahí en Hechos. Esteban era un hombre de gran fe, un hombre de Dios. Era un judío por nacimiento, incluso podría hablar la lengua griega, que era de gran beneficio para la iglesia, porque estaba acostumbrado a las costumbres de la iglesia y de los griegos. Tuvo hasta la oportunidad de predicar el evangelio en una sinagoga de los judíos griegos. Pero debido a que los sacerdotes y los gobernantes no podían prevalecer frente a la sabiduría y la calma de Esteban, acordaron hacer de él un ejemplo. Y evitar así, a través del miedo, que otros adoptasen su creencia. Hermanos, Esteban era una increíble herramienta para el reino de Dios. Él fue escogido personalmente por Jesús. Imagínense qué privilegio es ese, ser escogido
personalmente por nuestro Salvador. Y de acuerdo a Hechos 6, 5 y 7, 55, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Así que quiero preguntarles algo. ¿Por qué Dios deja que un hombre así sea apedreado a muerte? ¿Por qué Dios deja que maten a esta herramienta maravillosa para su reino? Hermanos, hemos sido criados para creer que la vida en Cristo no va a ser ni tan difícil ni tan incómoda. Pero parece que hay mucho más acerca de esto de seguir a Jesús. Dios está llamando a su iglesia. Está llamando a su iglesia para que seamos completamente sumisos a su palabra. Para que hagamos lo que Él dice y cuando Él diga que lo hagamos sin preguntar. ¿Y por qué? Porque hay una tormenta en el horizonte. Y Dios nos está preparando para esa tormenta. Una tormenta que en Daniel 12:1 dice, será un tiempo de angustia, como no lo había jamás desde que las naciones existen. Algunos de nosotros en este momento estamos experimentando dolores que nunca hemos experimentado antes. Algunos de nosotros estamos experimentando tiempos de angustia. Enfermedades, pérdidas de empleo, problemas matrimoniales. Algunos de nosotros tenemos hijos perdidos. Y pasamos toda la noche llorando por ellos y orando por ellos, preguntándonos en dónde nos hemos equivocado. En estos últimos días veremos fieles pagadores del diezmo perderán sus casas y fieles vegetarianos contraerán el cáncer y fieles guardadores del sábado perderán sus trabajos. ¿No ven, hermanos? ¿No ven cómo el diablo nos está lanzando con todo? Pero puedes ver tú a Cristo en medio de esa avalancha de rocas que está cayendo sobre ti. En los días de Esteban, la iglesia estaba en un estado muy frágil. La iglesia necesitaba a Esteban. La gente le encantaba escucharlo y sin embargo Esteban duraría ni siquiera un año antes de ser apedreado a muerte. En estos últimos tiempos, hermanos, adventistas del séptimo día perderán sus trabajos. Y adventistas del séptimo día se enfermarán. Y hogares cristianos se quebrantarán. Y la tentación es, escúchenme hermanos por favor, la tentación es que en medio de las piedras, en medio de estas rocas de esta vida, empieces a dudar que Dios está haciendo su voluntad y que siendo obediente a Dios tiene alguna recompensa. Pero yo quiero decirte algo. Quiero decirte que cuando empecemos a pensar de esa manera, el diablo ya nos tiene donde él quiere. No puedes juzgar a Dios por lo que te está pasando en esta vida pecaminosa. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar sus promesas, tenemos que mirar su carácter, tenemos que fijar nuestros ojos y nuestra vista en la única revelación verdadera, Jesucristo nuestro Señor. No podemos utilizar lo que nos pasa o no nos pasa como una forma de determinar quién es Dios. No podemos. Tenemos que ser firmes y creer que un día no habrá más dolor. Tenemos que ser firmes y creer que un día los muertos en Cristo resucitarán y los ciegos verán. Jesús lo dijo, hermano, ahora vivan creyéndolo. Hay que dejar que Dios sea Dios. Dejemos que Dios haga las cosas a su tiempo.
y de acuerdo a su plan. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Él dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. En estos tiempos de tribulación, es mejor que no perdamos la vista de la única cosa predecible en este mundo impredecible. Y eso es el amor de Dios por ti y por mí. Por eso lo más importante que tú puedes hacer en esta vida es amar al Dios Todopoderoso. Es amar al Dios Todopoderoso con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente. Porque cuando las rocas de este mundo te estén golpeando, cuando las piedras de este mundo te estén golpeando, Jesús va a manifestarse en medio de las rocas. Así cuando te golpeen las rocas de enfermedad, las rocas de celos, las rocas de dolor, las rocas de pérdida de trabajo, las rocas de problemas matrimoniales, las rocas de adicciones, tú todavía puedes decir, he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Hay veces que he intentado imaginar este cuadro. Lo que hubiera sido ser apedreado a muerte. No creo que hay una manera tan terrible y peor de morir. Solamente la muerte que nuestro Salvador experimentó. Pero aparte de eso, ya no creo que hay una manera tan terrible de morir que sea apedreado a muerte. Porque sientes con cada golpe te acercas al tiempo de tu muerte. Lo terrible y doloroso que debe haber sido para Esteban. Aparentemente, para muchos, una trágica historia, ¿no es así? Pero la historia de Esteban sorprendentemente no tiene un mal final. Y seguro ustedes están diciendo, hermano Diego, ¿cómo puede una historia donde alguien es apedreado no tenga un final terrible? Pero la verdad es que no lo tiene. Por favor, vayan conmigo a Hechos 7 y vamos a leer los versículos 59 al 60, por favor. Hechos 7, del 59 al 60. Amén. Hechos 7, 59 al 60. Mientras apedreaban a Esteban, él exclamó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó con alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, durmió. Hermanos, Dios no hizo nada para detener a este buen hombre que se ha apedreado hasta la muerte. Tal vez tampoco parece que Dios está haciendo algo en tu vida. Desde nuestra perspectiva, parece que Dios no hizo nada para salvar a este buen hombre, Esteban. Y desde nuestra perspectiva de la vida, tampoco parece como que Dios no está haciendo nada para impedir la tragedia que está sucediendo en nuestras vidas. Señor, tú lo podrías haber sanado. Decimos, Señor, tú la podrías haber salvado. Probablemente lo último que esperaba la iglesia era que este buen hombre de Dios hubiera muerto. Él estuvo ahí un momento y muerto el siguiente. Y nos parece como si desde nuestro enfoque no encontráramos a Dios, no podemos ver a Dios. Como si no lo encontráramos en ninguna parte. ¿Dónde está Dios?, preguntamos. Sin embargo, mientras los fariseos le caían con piedras a Esteban y empiezan a rasgarlo en pedazos, Esteban dice en alta voz, veo a Jesús. Hermanos, Dios estaba ahí con él.
Según las Escrituras, Jesús moraba en el interior de Esteban porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús no pudo haber estado más cerca que Esteban de lo que estuvo en aquel día. Esteban estaba tan conectado con Jesucristo, tan conectado que aun cuando las rocas le caían encima, él decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Hermanos, voy a ser honesto. Si uno de ustedes me tiene una piedra, si nos tienen una piedra, nuestro primer impulso que es recogerla y tirarla de regreso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Esteban pudo decir: Padre, perdónalos? Esteban fue capaz de hacerlo porque su Salvador así lo hizo. Esteban fue capaz de hacerlo porque vio a Jesús hacerlo desde una cruz. Sin duda, hermanos, cuando miramos a Jesús en la cruz, entonces no hay rencor, no hay resentimiento. Usted no puede mirar a la cruz y sentir o tener frustración o autocompasión. Iglesia Hispana de West Suburban, hermanos, hermanas y jóvenes, yo quiero terminar de esta forma. Imaginémonos por un momento lo siguiente. Imagínense este cuadro. Una lluvia de piedras volando hacia Esteban. Están cayendo pesadamente sobre su cabeza, sobre su cuerpo, rasgándolos en pedazos. Los están golpeando por todos los ángulos de su cuerpo. Mas, sin embargo, Esteban es capaz de caer de rodillas delante de su Dios y dormir en paz. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, hermana? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú, joven? Cuando las piedras y las rocas de esta vida son lanzadas hacia ti. ¿Puedes dormirte tú en Jesús? Oremos por el Santo Espíritu de Dios, para que en medio de la lluvia y avalancha de piedras y rocas que vuelan sobre nosotros, podamos hacer un eco de las palabras de Esteban. He aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Que Dios lo bendiga.